continuamos con el panel Experiencias globales de la reconstrucción de unidades educativas post-terremoto. Para ello quiero presentarles a Juan Carlos Atoche, de Perú, quien trabaja en el programa de reducción de la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura educativa de Perú al 2025. Él nos acompaña en representación del Banco Mundial y es especialista en gestión de riesgos de desastres del Banco Mundial, ingeniero estructural con la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación del Perú. La idea es compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo junto con la Dirección General de Infraestructura Educativa de Perú en una serie de actividades, proyectos técnicos y asistencias técnicas. Algunas son financiadas por una donación del gobierno de Japón, otras son cofinanciadas con el gobierno peruano y que tienen digamos, un marco único que es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa del país, el primer plan, con un horizonte de 10 años al 2025. Si podrían poner la presentación, por favor. Bueno, el objetivo de esta corta exposición es poder compartir con ustedes dos puntos importantes que en un tema tan complejo se generan en las personas que toman una decisión política. Y nosotros estamos como técnicos ahí involucrados y son dos temas que en general siempre nos preocupan, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por cuáles escuelas empezar a reducir la vulnerabilidad? Y la otra es cómo hacerlo más rápido, cómo hacer más eficiente el proceso de reducción. En nuestro país tenemos aproximadamente 187.000 edificaciones dedicadas a brindar el servicio de enseñanza-aprendizaje y una gran parte de ellas tienen problemas de vulnerabilidad sísmica. Estoy hablando de la parte existente, ¿no? Mi exposición va a estar orientada a la reducción de la vulnerabilidad de lo que tenemos en este momento. Y ojalá estas lecciones, tanto para la priorización como para la agilización de la reducción de la vulnerabilidad, puedan ser útiles para lo que se nos viene como país después de esto que ha ocurrido el 16 de abril. Bueno, adelantando un poco el tema, la manera de decidir cómo actuar sobre un grupo, un portafolio tan grande de infraestructura, tiene diferentes alcances, ¿no? Como técnicos utilizamos indicadores para soportar nuestras decisiones y esos indicadores pueden ser indicadores cualitativos o indicadores cuantitativos, ¿no? Cuando evaluamos una estructura, con lo que vemos podemos calificarla subjetivamente con cierto componente objetivo y eso permite tomar unas decisiones. Lo que voy a presentarles es la aplicación de una metodología de análisis cuantitativo del riesgo que tienen las edificaciones a nivel nacional en el caso del país en el que hemos trabajado, en el caso de Perú. El indicador que nos permite organizar el portafolio y priorizarlo es una variable llamada la pérdida máxima probable, que es un monto económico que nos hace referencia a lo que está en juego debido al fenómeno sísmico y que toma en cuenta no solamente lo que observamos de la infraestructura educativa, sino que también toma en cuenta el comportamiento del suelo debajo de la infraestructura educativa, el comportamiento de las diferentes fuentes sismogénicas
y de los diferentes posibles sismos que pueden llegar a cada una de las 187.000 edificaciones. Como se imaginarán, detrás de esto hay una plataforma, un software que se llama CAPRA, es un software de uso libre que el Banco Mundial desarrolló hace unos 10 años aproximadamente y que viene siendo usado en diferentes países para hacer estudios de riesgo sísmico, de riesgo de inundaciones, de riesgo de ciclones, en fin, de muchos posibles eventos naturales. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, la exposición se va a centrar en el programa de reducción que hemos propuesto al gobierno del Perú y que hemos trabajado conjuntamente con la Dirección General de Infraestructura Educativa. En esta actividad hemos trabajado el Banco Mundial, el gobierno de Japón, el Ministerio de Educación y algunas universidades, la Universidad de los Andes de Colombia, la Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Muy bien. El Perú comparte con Ecuador, con Chile, las amenazas frente a sismos, inundaciones, deslizamientos y volcanes. Como podemos ver en la línea inferior, nuestro país ha sido sometido a diferentes eventos, el último de 8 grados, y en todos ellos hemos tenido que aprender cosas que lamentablemente no aprendemos completamente. Las normas técnicas están bien desarrolladas, nuestros países tienen buenos técnicos, usualmente nuestras normas se basan en técnicas adaptadas de otros países a nuestra realidad, las tenemos, pero de ahí a lo que ocurre en la práctica hay una gran diferencia, ¿no? Por lo tanto, el portafolio de edificaciones que tenemos carece de esa contundencia técnica en un porcentaje que es importante, y es ahí donde tenemos que poner los ojos y escoger unas estrategias de priorización para poder resolver el problema de manera coherente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el programa de reducción de la vulnerabilidad que hemos desarrollado con el gobierno peruano está basado en estos componentes. El país desarrolló su primer censo de infraestructura educativa, que ha sido la fuente principal de información para nuestro trabajo. Se logró censar el 80% aproximadamente de los locales escolares. Se censaron principalmente variables técnicas, ¿no? Sistemas constructivos, materiales, antigüedad, quién construyó, en qué año se construyó, y otros aspectos funcionales que son importantes, como el acceso al agua, al internet, a la electricidad, que bueno, no los vamos a tratar en esta exposición, pero que conforman parte del programa nacional. Con esta información del 2014, se empezó a desarrollar una primera asistencia técnica con el gobierno peruano, que dio como resultado el estudio de riesgo sísmico a nivel de la capital, Lima y Callao, y ese primer estudio dio como resultado un primer plan de acción que se está ejecutando desde el año pasado, que es el famoso Plan Lima. Es un plan de reducción de la vulnerabilidad basado en este estudio. Y luego, el año pasado y este año hemos desarrollado el estudio de riesgo sísmico para todo el país, y es lo que voy a mostrarles. Finalmente, para concluir, el programa incluye la estimación de costos de las diferentes intervenciones y además la articulación con otros programas, ¿no? Tenemos una zona rural muy desarrollada desde el punto de vista de microescuelas, ¿no? Que tienen necesidades no solamente de infraestructura, sino también necesidades pedagógicas. En nuestro país hay un sistema, una modalidad educativa llamada multigrado, donde en un solo salón el profesor le enseña a varios niveles de alumnos, y cuando observamos la infraestructura y si la infraestructura por sus condiciones de vulnerabilidad merece una renovación, una sustitución, también hemos mirado otros aspectos, como por ejemplo
ofrecerle a esos niños la posibilidad de pasar a una modalidad de mejor calidad, ya no multigrado, sino por ejemplo, una primaria completa. Esos aspectos de articulación, el tema de saneamiento físico-legal, acceso a la internet, a las TIC, esos aspectos también se han articulado, pero en esta exposición solamente vamos a concentrarnos en el estudio de riesgo sísmico. Siguiente, por favor. El programa, finalmente, cuando se enlaza al sistema de implementación, que en Perú está basado en el Sistema Nacional de Inversión Pública, termina ofreciendo 4 alternativas de intervención. La primera es una alternativa novedosa para el Perú, en otros países ya se ha desarrollado ampliamente, es el reforzamiento incremental, el reforzamiento progresivo de las edificaciones, y es el segundo objetivo de esta exposición. La idea es mostrarles las ventajas de esta técnica de reforzamiento para agilizar y llegar en poco tiempo y con pocos recursos a la mayor cantidad de beneficiados, dado el gran problema que tenemos. Tenemos otro subprograma, que es el de demolición de edificaciones que tienen alto potencial de colapso y que temporalmente son reemplazadas por aulas temporales, valga la redundancia, y que luego son reconstruidas a través de proyectos de inversión pública. Tenemos un reforzamiento convencional, que es el que conocemos, que tiene como objetivo llegar a los estándares de la norma, ¿no? La norma especifica las estructuras escolares como estructuras esenciales que deben tener unos requisitos muy altos. Este es el reforzamiento convencional. Y finalmente tenemos una intervención contingente, que es una intervención que pretende atender de manera contingente, ¿no?, aquellas edificaciones en zonas donde la amenaza sísmica no es alta, como la selva, por ejemplo, de una manera también muy económica y que ya la voy a mencionar por lo menos brevemente. Entonces, el primer tema, el estudio de riesgo sísmico y su utilidad para priorizar e identificar por dónde empezar, por qué región empezar, por qué sistema estructural empezar, por qué distrito, por qué local. Tenemos listas de locales ordenados a través de esta variable cuantitativa que nos permiten hacer una intervención, digamos, que hace un mejor uso del dinero, ¿no? El estudio de riesgo sísmico, que es lo que está detrás de esta estrategia de priorización, está basado en un conjunto de metodologías que combinan el estudio de la amenaza sísmica, no como nos lo dicen las normas, sino a un nivel más detallado. Para que tengan una idea, el software corre y genera aproximadamente 13.000 diferentes sismos que llegan a cada una de las edificaciones, cada uno con diferentes niveles de magnitud, con diferentes orígenes, y que generan un comportamiento. Un módulo de exposición que está representado por las 187.000 edificaciones con sus características de costo de reposición para poder estimar luego la pérdida, el material con el que están hechos, etc. Un módulo de vulnerabilidad que hace referencia a cómo el sistema estructural se comporta. Sabemos perfectamente que el adobe se comporta de una manera completamente diferente que el concreto reforzado. Y finalmente todo esto se convoluciona en un módulo final, que es el módulo de riesgo, que termina ofreciendo estas variables de pérdidas económicas y que son las que finalmente nos van a permitir organizar la priorización. Son dos conceptos que voy a tratar de exponerlos de la manera más gráfica posible. Creo que este es el que mejor nos puede servir. En el eje horizontal ustedes pueden encontrar los años, ¿no?, hasta el 2344, y en el eje vertical las pérdidas. Cada línea verde que ven es un evento sísmico que tiene diferentes magnitudes, diferentes fuentes de origen. Algunos están en la zona de subducción, otros están en la misma placa sísmica, en las fallas que tenemos activas, y cada uno genera una pérdida.
Si vamos acumulando las pérdidas, lo que tenemos es esa línea roja, ¿no?, de acumulación de pérdidas, que al final de la historia que se simula en este software, en esta plataforma, nos da un monto de dinero. Si ese monto de dinero lo dividimos entre lo que está en juego, lo que tenemos es un porcentaje, que son estos porcentajes que ven en ambos ejes verticales. Ese monto de dinero dividido entre los años de observación es la pérdida anual esperada, que en términos simples de un esquema de aseguramiento de infraestructura sería como el costo que hay que pagar anualmente para poder protegernos de los daños que van a ocurrir en esa ventana de tiempo. Muy bien, siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de priorización que hemos desarrollado? Consiste en combinar tres variables importantes para la decisión. Combinar el número de estudiantes beneficiados, combinar el costo de la intervención. El reforzamiento convencional tiene un costo, aproximadamente el 70% de una renovación. El reforzamiento incremental tiene un costo mucho menor, aproximadamente el 30% de la intervención. El costo de la sustitución es una nueva construcción. Y combinarlo con la reducción de esa pérdida comentada en el slide anterior, ¿no? La pérdida anual esperada antes de la intervención menos la pérdida después de la intervención. Entonces, si se dan cuenta, esos factores para cada una de las edificaciones, para cada uno de los locales, genera una lista o un indicador una lista basada en un indicador que hemos llamado esta relación de eficiencia-costo. Entonces, para cada local tenemos ese valor aproximado, ¿no? Porque, como intuirán, hay bastante incertidumbre por medio. El mismo evento sísmico ya tiene incertidumbres. Tenemos años sufriendo el producto del evento, pero no lo conocemos y está bien difícil que lo vayamos a conocer, pero hay detrás un conocimiento científico que está bastante divulgado en el mundo y que nos permite tener esto como una primera herramienta de decisión. Un gestor público puede empezar a orientar sus entregas de equipos técnicos, sus entregas financieras, y organizar en 10 años, como ha sido nuestro caso, el proceso de reducción de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Este es el mapa de amenazas sísmicas que tenemos en el país para diferentes periodos de retorno. Siguiente, por favor. Cada suelo tiene un comportamiento diferente. Las ondas viajan por el interior de la corteza terrestre y cuando llegan a nuestras cimentaciones no llegan como venían, ¿no? Si el suelo debajo de nuestras cimentaciones es un suelo blando, las ondas se amplifican. Si el suelo es rígido, las ondas se mantienen, en fin. Ese efecto local es capturado a través de un estudio basado en la famosa velocidad de la onda cortante, que aproxima el tipo de suelo. No tenemos, y nuestros países en general no tienen, un mapa de capacidades ni de comportamientos dinámicos de los suelos como para poder hacerlo con precisión, pero tenemos herramientas que nos permiten, ¿no?, basándonos en los mapas geológicos y en una serie de teorías que están detrás de esta metodología. Siguiente, por favor. El portafolio está conformado por este grupo de más o menos 187,000 edificaciones. Rápidamente identifican la segunda, adobe. Tenemos un 26% de edificaciones de adobe, o sea, tenemos 47,000 edificaciones de adobe. Y con ese gran reto, no podemos darnos el lujo de actuar sin priorizar, ¿no? Y ahí es donde está el nicho de la metodología, ¿no? Por otro lado, tenemos edificaciones como estas PCM, son edificaciones de pórticos y mampostería construidas por los mismos padres de familia. En Perú se llaman las APAFAS, que copian una estructura hecha por el gobierno y
la fabrican ellos mismos, ¿no? Con sus propias manos, literalmente. Y tenemos otro grupo de edificaciones que luego van a servirnos para la exposición, que son estas 780 pre y 780 post. Este es un nombre que se le dio al Perú a un tipo de edificación construido antes de 1998. 1998 es un punto de corte para el país porque se genera una norma sismorresistente muy buena. En otras palabras, antes de 1998 nuestro conocimiento todavía estaba, digamos, en proceso. Estas edificaciones 780 pre se llaman así porque entre las columnas hay 7.8 metros de distancia, por eso se llama 780, y tienen un problema que es el que comentó el expositor anterior, el problema de la columna corta. Entonces, fíjense, tenemos 21.000 edificaciones con problemas de columna corta, el 11% de la infraestructura de nuestro país. Y si pudiéramos encontrar un método para reforzarla rápidamente, estaríamos ganando mucho tiempo. Y de eso se trata el otro siguiente punto de la exposición, el reforzamiento incremental que se orienta a las 780 pre. Finalmente, las 780 post son las modernas, las que tienen placas y están bien desarrolladas según las normas técnicas actuales. Este es un edificio de 780 pre. Como ven, en esta dirección larga de la edificación hay columnas y vigas, o sea, es un sistema muy flexible que durante el movimiento interactúa con el tabique. Cuando el tabique es más grande, más alto, la interacción es mayor y se genera una fuerza cortante tan grande que los estribos o los flejes de las columnas no son capaces de resistir y hay un colapso local que podría concluir en un colapso total. Siguiente, por favor. Estas son las 780 post, son edificaciones que tienen columnas en forma de T, ¿no? La columna ya no es de 25 por 25, es una columna de 80, ¿no? Esta distancia que ven es de 80, o a veces son placas, son columnas más rígidas y que ya en el sismo del 2007 han demostrado que eliminan el problema de la columna corta. Pero eso es factible para una edificación nueva. Para una edificación existente, eso podría ser, pero toma tiempo, solo tenemos 2 meses de verano y tenemos recursos económicos limitados. La siguiente, por favor. Esta es una edificación de adobe, del 24% que tenemos en el país, edificaciones, la mayoría de ellas fabricadas por los mismos padres, ¿no? Con techos ligeros, pero con un problema que es que digamos, la tradición constructiva de nuestro país es valiosísima, pero el tema sísmico ha obligado a las instituciones académicas a investigar y es posible mejorar el comportamiento de estos materiales, pero con unas técnicas que todavía se están transfiriendo a las personas, ¿no? Hay una técnica de reforzamiento a través de geotextiles que permite que el adobe sea un material sismorresistente. En nuestro país tenemos una norma en ese sentido que está permitiéndonos plantear el reforzamiento o la intervención de contingencia. Siguiente, por favor. Entonces, para llegar al fin de esta parte, fíjense, el valor de reposición, considerando solo costos directos, aquí no hemos involucrado otros costos, los gastos de ingeniería, supervisión, gastos generales ni utilidades. El número de edificación, como les decía, es aproximadamente 187.000. El valor de los activos, considerando que se reponen todos, es de 9.000 millones de dólares, costo directo. La mayoría se encuentra en 780 POS, en PRES, en los PCM que están construidos por las APAFAS y en los adobes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cada uno de los sistemas estructurales es categorizado según su altura, según el año de construcción, si cumplen o no cumplen con la norma. Siguiente, por favor. Y se generan unas curvas que son producto de simular cada una de las edificaciones en diferentes intensidades sísmicas y se van registrando las derivas y con las derivas los daños. Entonces, estas curvas representan para cada sistema estructural el daño según la intensidad. Por ejemplo, las de arriba son las de adobe, que si se dan cuenta, para poca intensidad tienen mucho daño,
comparados con las más horizontales, por decirlo así, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el resultado final de este análisis, ¿no? Es un análisis que ha implicado un trabajo bastante arduo en el sentido de convertir la información del censo en data técnica, ¿no? El censo fue realizado por muchos equipos que no fueron completamente técnicos, ¿no? Fueron jóvenes que visitaron y concluyeron algunas cosas que no eran completamente ciertas, ¿no? Se revisaron cada una de las fotos de los diferentes locales escolares que se visitaron, se hizo la validación del sistema estructural, se corrió la amenaza, se consideró la variable económica y finalmente lo que tenemos es eso, es la curva de máximas pérdidas probables para diferentes periodos de retorno. Como ven, por ejemplo, para un periodo de retorno de 500 años, que es el sismo de diseño que tenemos en nuestras normas, el valor de la pérdida máxima no es la acumulada, sino es un punto en esa gráfica que vimos anteriormente, sería más o menos de 620, por aquí está, para 500 años, 634 millones, que es aproximadamente 7 sobre 1000, ¿no? No es 7%, sino 0.7% del valor del portafolio repuesto. Siguiente, por favor. La pérdida no esperada por sistema estructural es la que ven ahí, ¿no? Como ven, el adobe es el que tiene mayores pérdidas, los sistemas, digamos, de concreto reforzado son los que tienen menores pérdidas. Siguiente, por favor. Para cada una de las regiones, de las 25 regiones que tenemos en el país, hemos podido entregarle al Ministerio de Educación los valores de las pérdidas en cada una de las regiones, de manera que se puedan generar programas o decisiones según lo que el gobierno decida, pues, en sus planes y en sus proyectos de corto y mediano plazo, ¿no? Como ven, por ejemplo, en Lima, que se concentra la mayor cantidad de la población, la capital, tenemos las pérdidas máximas, las pérdidas anuales esperadas más altas. Tenemos otros departamentos como Arequipa, como Puno, ¿no? que tienen un gran portafolio de infraestructura basada en adobe, no reforzado. Y por lo tanto, tenemos un indicador numérico, no cualitativo, sino cuantitativo, que nos puede permitir organizar y priorizar las regiones y los distritos incluso, y los locales para tomar decisiones. La siguiente, por favor. Este es el mapa del país según los diferentes indicadores que hemos mencionado. En colores rojo y naranja están como las zonas donde hay mayores problemas, ¿no? En Cajamarca, que es una zona hacia el norte, siempre llama la atención, ¿no? Porque nuestras principales fuentes sismogénicas, las lagunas sísmicas, están en la zona sur, pero Cajamarca no está cerca de la zona sur, pero tiene un portafolio muy importante de edificaciones principalmente de adobe. Siguiente, por favor. Esta es una lista, digamos una primera pantalla de cómo es que se ve el resultado. En el país, cada local está organizado según un código de local. Dentro del local hay muchas edificaciones, hay locales que tienen, los más pequeños, una edificación, pero hay grandes unidades que tienen 10, 20 edificaciones. Este indicador permite la agregación y podemos sacar un valor por local, y luego con las variables que hemos mencionado, alumnos beneficiados, costo de la intervención y reducción de la pérdida, podemos obtener el valor de la costo-eficiencia, ¿no? O la eficiencia-costo. Siguiente, por favor. Si empezamos a intervenir según ese indicador, podemos organizar, digamos, una estrategia y ver los resultados de la estrategia, ¿no? Si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, tenemos dinero y en el eje X tenemos número de locales, ¿no? Podemos ver dos colores. El color rojo es el de aquellos sistemas estructurales de edificaciones que tienen alto potencial de colapso y que tendrían que ser sustituidas, y el color azul es de aquellas edificaciones que tienen alto potencial de daño y que tendrían que ser reforzadas.
Entonces, como ven, por ejemplo, si contamos este año, o organizamos anualmente nuestros techos presupuestales, tenemos una manera de visualizar a nivel país, a nivel departamento, a nivel distrito, cómo es que se da la intervención, ¿no? Por ejemplo, con 1.000 millones de dólares tendríamos, digamos, un beneficio o una intervención tanto de reforzamiento incremental como de sustitución, ¿no? Desde el lado de los beneficiados, sin embargo, la cosa cambia, ¿no? Tenemos unos, digamos, intervendríamos aproximadamente 5.000 locales escolares, ¿no? Si entramos ahora acá, ahora el eje X es de locales escolares, si entramos con 5.000 locales escolares, fíjense, el color rojo nos indica que hay 0.5 millones de beneficiados por sustitución y hay casi 1.5 millones de beneficiados por reforzamiento incremental. Siguiente, por favor. Para cada uno de los departamentos se puede obtener este análisis, ¿no? Aquí mostramos Lima y Amazonas, la capital y un departamento de la selva. Siguiente, por favor. Con las curvas de pérdida máxima probable según los periodos de retorno y con las pérdidas, las áreas totales construidas que serían intervenidas. Siguiente, por favor. Y el resultado de los beneficiados en términos de locales escolares y en términos de unidades, ¿no? Una cosa que llama la atención rápidamente es cómo en Amazonas, ¿no?, el principal problema está en la sustitución, el rojo, ¿no? En Amazonas el principal problema está en la sustitución, no tanto el reforzamiento incremental. En el caso de Lima la situación es diferente, ¿no? Los beneficiados también, si se dan cuenta, los beneficiados por sustitución en Amazonas son mucho más que los beneficiados por reforzamiento, cosa que pasa al revés en la capital. Siguiente, por favor. Se generan mapas para cada uno de los departamentos. Aquí hay un mapa provincial, pero dentro de la provincia se pueden generar mapas distritales. Las regiones pueden, con esto, tener una base para definir sus propias estrategias a nivel regional, perdón, sus propios planes de intervención, de reducción de la vulnerabilidad, según sus fuentes de financiamiento, que a veces son subnacionales y que pueden tener iniciativas propias. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar, el segundo punto. ¿Cómo hacer más rápida esta intervención? Tenemos, digamos, 25% de los 187.000 en buenas condiciones cumplen las normas y 75% con algún tipo de problema. Es un portafolio vulnerable de gran tamaño. Entonces, la idea es hacer un uso eficiente del dinero. Con la priorización tenemos un primer punto a favor, pero otro punto sería a través de un sistema de intervención que sea rápido, que sea económico y que permita lograr, digamos, algunas cosas que son importantes en primer lugar y progresivamente ir logrando las demás, ¿no? En primer lugar es necesario salvarle la vida a los niños, luego podemos pasar a la operatividad de la edificación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para poder llegar ahí, quiero solamente mostrarles las imágenes de los subprogramas que tenemos. Hay un subprograma de demolición de infraestructura educativa de instalación de aulas temporales, que actualmente se llama Plan Lima. Esta es una de las aulas temporales que se instalan mientras se desarrolla el proceso de preparación del expediente técnico para ingresar al sistema de inversión pública. Ese proceso puede tomar más de 6 meses hasta 2 años. Estas aulas están pensadas en reciclarse en 5 oportunidades y han permitido durante este tiempo sacar a los niños de aulas de edificaciones con potenciales de colapso y temporalmente esperar ahí mientras se desarrolla el proceso técnico, que en la mayoría de nuestros países tiene esas limitaciones desde el punto de vista administrativo, ¿no? Este es uno de los programas. Siguiente, por favor. Subprogramas. El otro subprograma es el de reforzamiento convencional. Una escuela, una gran unidad escolar, antes se interviene como la norma lo manda hasta el más alto nivel de seguridad
y lo que tenemos es una estructura completamente repotenciada. En nuestro país no tenemos muchas edificaciones con esa posibilidad. La mayoría se han intervenido en diferentes partes de la historia. Creo que quedan muy pocas para intervenir, pero bueno, ese es el programa, el subprograma de reforzamiento convencional. Siguiente, por favor. La intervención contingente, como les decía, es para aquellas zonas donde la amenaza es baja, donde en estos 10 años, estamos hablando del 2025, no tenemos recursos ilimitados de dinero, no vamos a poder solucionar el problema de todos, pero sí podemos dar algo para salvar algunas de los problemas que generan las estructuras sobre nuestros niños. Ese algo, en el caso del adobe, es una intervención con un geotextil, una malla que se adhiere a la cimentación y forra el muro de adobe y evita el colapso en el caso del sismo. Es una intervención muy económica, no pasa del 15% de un costo de reposición. Y finalmente, y con esto termino, siguiente por favor, el reforzamiento incremental. Como ya mostró el expositor anterior, ese paquete de estructuras 780 PRE, que para nosotros implican 22.000 edificaciones, si se ponen a pensar en el problema, ¿cuántas edificaciones podemos intervenir en un año? ¿No? Tenemos, digamos, un problema importante, porque necesitamos equipos técnicos. En un sistema de reforzamiento convencional tendríamos que hacer un estudio muy complejo, tendríamos que sacar diamantinas, tendríamos que hacer una serie de actividades hasta concluir con el proceso de reducción de la vulnerabilidad. Cuando intervenimos con obra, por lo menos en el Perú, esa intervención, según el Sistema Nacional de Inversión Pública, es una intervención que debe ser íntegra. Es decir, no solamente se debe reducir la vulnerabilidad de la edificación, sino también otros problemas, el acceso al agua, la calidad de las instalaciones eléctricas, en fin. Entonces, desde el punto de vista de la intervención, se genera, cuando es el reforzamiento convencional, se genera digamos, una lentitud, por decirlo así. Lo que nosotros hemos desarrollado junto con la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, tanto sus equipos técnicos como sus laboratorios están involucrados, con el asesoramiento de la Universidad de los Andes de Colombia, es un método de reforzamiento que pretende llegar a un primer paso, que es salvarle la vida a los niños, la condición de life safety, a través de una intervención que luego permite, cuando haya más dinero, ¿no?, pasar a un siguiente nivel de intervención, y ese nivel de intervención ya llega a la norma. La ventaja de esta intervención es que es una intervención que, así como vamos, estamos en camino, hay una factibilidad respecto de que la intervención será a través de un sistema prefabricado. Es un sistema que desde el punto de vista del Sistema Nacional de Inversión Pública no necesita generar un proyecto de inversión pública. Es un sistema que puede incorporarse a la edificación a través de algo que se llama adquisición de bienes o reposición de bienes y que no requiere todo el tratamiento administrativo que requiere el otro. Se puede hacer muy rápido, en menos de un mes, y tiene un costo muy económico, no mayor a $100 por metro cuadrado. El principal problema de este grupo de edificaciones, como lo había mencionado ya el anterior expositor, es la columna corta por un lado y por otro lado los muros no arriostrados, ¿no? Entonces el método va a atacar esos dos puntos. Siguiente, por favor. Para eso hemos articulado nuestros intereses con los del Ministerio de Vivienda y Construcción, quienes son los que desarrollan las normas. El año pasado se dio una oportunidad muy valiosa, se desarrolló el proceso de actualización de la norma sísmica peruana y a través de los grupos técnicos de estas dos universidades expusimos el potencial de esta técnica de reforzamiento progresivo y se logró aprobar en el capítulo de reforzamiento de la nueva norma sísmica peruana este apartado. Las edificaciones esenciales, escuelas y hospitales, pueden ser reforzadas progresivamente. Esta técnica es desarrollada ya en otros países, en Estados Unidos, en Canadá, hay
proyectos y programas de largo plazo para poder reducir la vulnerabilidad a través de esta intervención. Nosotros hemos empezado por esta primera, digamos, primera meta, debido a que sin este espacio en la norma no es posible hacer el reforzamiento incremental, ¿no? Ahora que lo tenemos, pues estamos terminando las etapas de experimentación. Probablemente la próxima semana ya estemos ensayando los primeros muros en la Universidad Nacional de Ingeniería, y en un mes, el último ensayo en mesa vibratoria, ya tenemos uno. Y el resultado es el siguiente. Son 3 alternativas, no tenemos mucho tiempo para mencionarlas todas. Una de ellas, rápidamente, es la incorporación de unos muretes de mampostería reforzados con malla de acero. El problema de esta intervención es que sí requiere PIP para el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esto merece la categoría de obra y por lo tanto tiene que pasar por el sistema PIP, pero bueno, lo estamos desarrollando, la ingeniería, los modelos numéricos no lineales, digamos, un poco adaptándonos a las normas que justifican el reforzamiento incremental, ¿no? Porque no son las mismas normas que usualmente conocemos en la práctica. El siguiente, por favor. Tenemos un reforzamiento a través de placas acopladas de concreto reforzado. Esto ha sido usado en el país después del sismo de Pisco. Como ven, es una intervención bastante invasiva, ¿no? Son unas placas que se colocan en la fachada, en los 2 lados largos de las edificaciones. Implican una gran rigidez, por lo tanto una gran absorción de momentos y una intervención importante en la cimentación. También requiere un proyecto de inversión pública, un plazo de ejecución mayor. Y finalmente, la que les quería mostrar, la última, es esta incorporación de marcos de acero. Son marcos, no tienen disipadores, son marcos de acero tubulares que tienen unas riostras que se colocan en un lado y en otro del primer piso en la primera etapa, ¿no? Entonces se demuele esta zona, se coloca el marco empernado a las columnas y las vigas. Previamente ha tenido que ocurrir un estudio de inspección, ¿no?, de la calidad del concreto, de las dimensiones, para poder prefabricarlo, ¿no?, para poder mandarlos a hacer según el tamaño exacto del vano de cada uno de los locales escolares. Todos estos locales en su mayoría salieron del mismo plano, por decirlo así, pero no todos, pues, en la práctica se construyen igual. Y en esta primera etapa no requiere la intervención de la cimentación. En una siguiente etapa los marcos se colocan en el segundo nivel y hay una necesidad de intervenir la cimentación. Y lo bueno, la ventaja de todo esto es que al intervenir el primer piso sin la cimentación, el Sistema Nacional de Inversión Pública ha permitido considerar esto como algo que no requiere un proyecto de inversión pública. Entonces, es muy fácil el camino para llevarlo a cabo. El costo, como les decía, no es mayor de $100 por metro cuadrado, costo directo, lo cual equivale a menos del 30% del valor de una reposición completa. En cuanto a tiempo, esto se puede hacer muy rápidamente. El Sistema Nacional permite hacer, digamos, obras empaquetadas, ¿no?, con empresas, atrayendo a empresas grandes, ¿no?, porque a veces las intervenciones en cada uno de los locales, pues, no atraen a las empresas más grandes, y esto podría permitir mejorar el nivel de calidad, ¿no?, de la intervención. Y finalmente, muchas gracias por su atención. Disculpen si se ha extendido un poco. Si tuvieran alguna pregunta, yo con gusto les respondo.